Para seguir con la agenda, damos paso al primer panel del día, que se llama ¿Qué requiere el país para hacer crecer el parque automotor de cero a bajas emisiones? Invitamos al escenario a Fernando Vélez, líder de movilidad eléctrica de Celsia, a John Ladino, director comercial de buses y renting de Scania Colombia, a Juan Pablo Molano, gerente comercial nacional de Auteco Blue, a Santiago Hernández, Head of Transportation de Mercado Libre para la región andina, y a Diego Vargas, periodista de Economía y Negocios del Colombiano, quien moderará este espacio. Adelante, doctor, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Estamos aquí con este primer panel del día. Contento de estar moderando este panel con estos expertos que nos van a hablar de un tema muy importante. Creo que para la industria vamos a hablar de qué requiere el país para hacer crecer este parque automotor de cero y de bajas emisiones. Como todo periodista económico, para mí son muy importantes las cifras. Cuando uno busca cifras de la entrada de vehículos eléctricos en el mundo, hay cifras para todos los gustos, hay unas que son más generosas con sus proyecciones, otras que pintan un panorama un poco más regular, pero para este panel en concreto encontré un estudio de la firma Global A, que básicamente nos da un poco de contexto de lo que vamos a hablar con nuestros panelistas. Le pregunta la firma a 13.000 personas en 18 países cuáles son esos factores que hacen que no se decidan por carros eléctricos en el mundo. La falta de estaciones de carga es el principal problema para el 36% de las personas, la falta de información para el 34% de las personas y la incertidumbre respecto al costo del servicio carga 28%, entre otros problemas que encuentran las personas. Esta semana justamente la Agencia Internacional de Energía también sacó un estudio muy interesante en el que básicamente hace un análisis de cómo va a ser esa electrificación de los vehículos. Hay unas perspectivas bastante interesantes. Por ejemplo, dice la agencia que en el 2030 casi 1 de cada 3 autos que circulan en China serán eléctricos y 1 de cada 5 en Europa y Estados Unidos serán eléctricos. Asimismo dice que para este año básicamente va a crecer 20% ese mercado, con lo que va a ser una cifra realmente histórica. Entonces, para arrancar en materia, iba a preguntar un poco con Celsia, vamos a arrancar un poco con Celsia, hablando desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica. ¿Tiene el país hoy lo necesario para soportar esa electrificación del transporte? Te pregunto, Fernando. Gracias, Diego. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por tenernos acá. Un gusto de verdad acompañarlos. Bueno, si tiene el país hoy la infraestructura, yo creo que hay que considerar muchas cosas, que se han dado buenas iniciativas, que se han dado propuestas desde distintos actores, gobierno, la empresa privada. El país puede tener unos retos muy importantes alrededor de lo que significa la demanda de energía. No se nos puede olvidar que respecto al parque automotor, y a ti que te gustan las cifras, Diego, digamos que aunque hay unas metas interesantes del plan energético y del plan de escalabilidad de la movilidad eléctrica en Colombia, la meta de 600.000 sigue siendo vehículos eléctricos, sigue siendo una meta pequeña en comparación al parque automotor colombiano, que hoy está alrededor de los 18 millones de vehículos. De ahí unos 11 millones son motocicletas y unos 7 millones son automóviles de distintas categorías, entre automóviles y camiones. Y podemos tener alrededor del parque automotor eléctrico solamente unos 80.000 tal vez, y eso incluye unos híbridos que no son enchufables. De los que son enchufables y consumen, digamos, directamente la energía de la red, pueden ser unos 20.000 vehículos. Escalar la movilidad eléctrica puede representar una demanda adicional de un 30% de energía.
Entonces vamos a tener unos retos muy importantes en temas de generación y generación que sea sostenible. Y a la par vienen otros retos importantes relacionados, como lo mencionabas, con la infraestructura de carga, que es una participación que tiene que ser de la empresa privada, por supuesto del gobierno y de los gremios. Este es un tema que requiere un despliegue que está relacionado, para no extenderme demasiado, está relacionado con los circuitos, subestaciones y por supuesto los cargadores, dónde se ubican y cómo se remuneran, porque tienen una combinación de todos estos factores. Perfecto. Aprovecho que tengo ahí a John al lado y vamos a hablar un poco, John, del tema de gas en el caso de Scania. Scania cuenta con varias soluciones para el transporte de vehículos eléctricos a gas natural y Euro 6. Pero ahondando, John, en ese tema del gas, ¿consideras que aún hay espacio para este energético en los sistemas de transporte masivo del país o ya deberíamos hablar solamente de eléctricos? Y de paso, hacerte una segunda pregunta y es ¿qué se necesita para esa masificación de los vehículos a gas natural dedicado? Gracias, Diego, a la Andy y a mis colegas por este espacio. Bueno, Scania apuesta a energéticos limpios. Hoy tenemos camiones y buses eléctricos, tenemos camiones y buses a gas y camiones y buses con diésel Euro 6. Yo creo que cuando uno está ubicado en Colombia, con 3 cordilleras, con reservas de gas, con una topografía, con un ingreso per cápita tan limitado, hay cabida para todos los energéticos. Esa es la visión que nosotros tenemos. Creemos que la apuesta al eléctrico se debe dar como se está dando, no en vano Bogotá, Medellín y varias ciudades del país hoy son casos de éxito con buses eléctricos. En gas natural específicamente hay más de 4.500 unidades operando de motor dedicado. Cuando uno habla de gas natural, Diego, habla de 2 modalidades, un negocio que tiene 3 décadas, que era de conversión de motores que venían tradicionalmente o inicialmente a gasolina, sobre todo para taxis. Hay más de 300.000 unidades se han convertido, pero la tecnología ha avanzado, como decía el panelista anterior, y hoy los motores dedicados, que son motores estequiométricos, nos permiten tener tractomulas que superan 120 toneladas de capacidad de carga. En los sistemas masivos, cuando uno se sienta a mirar las limitaciones presupuestales de las ciudades, uno le dice, mire, ¿cómo funciona una operación eléctrica? ¿Cómo funciona una operación a gas? Precisamente esta semana cerramos con la ciudad de Barranquilla la venta de buses a gas para la operación troncal. ¿Por qué pasa eso? Porque es que estamos en un país donde el ingreso per cápita es muy bajo, donde los alcaldes y gobernadores tienen unas urgencias en educación, en salud. Entonces, yo creo que hoy Colombia, con más de 3 teras de reservas de gas, que no tiene subsidio alguno por parte del gobierno, como otros energéticos fósiles, es una oportunidad para ciertos sectores. Lo dijo el panelista anterior y abono, nosotros también estamos introduciendo camiones eléctricos para distribución en ciudades, pero la topografía colombiana demanda para trayectos largos energéticos y red. El negocio de gas natural, que lleva más de 3 décadas, hoy tiene más de 650 estaciones a nivel nacional y aún así está corto. Entonces, es una apuesta del sector privado y con políticas públicas que va a permitir que el mix de energéticos no solamente haga que Colombia sea un ejemplo a seguir en eficiencia ambiental, pero también en eficiencia energética, en eficiencia económica para los inversionistas privados que se meten a estos proyectos de largo aliento y que las remuneraciones son muy limitadas. Las tarifas que se cobra por un servicio público de transporte en Colombia en promedio es de 60, 65 centavos de dólar. Y el costo real de transportar un usuario supera el dólar. Entonces ahí hay un déficit que alguien tiene que pagar. Perfecto. Ahora le doy la palabra a Santiago. Santiago, vemos que el transporte de carga hace una parte importante de las emisiones de CO2 y material particulado en Colombia. En el caso de Mercado Libre, ¿ustedes cómo están haciendo para reducir ese impacto y cuáles estrategias también consideran que se necesitan en el país para reducir ese impacto de emisiones? Dale, perfecto. Bueno, buenos días a todos.
Bueno, Mercado Libre estamos en una posición muy interesante en este momento. A nivel América Latina entregamos más de 1.4 billones de paquetes, o sea, 1.400 millones de paquetes. Y lo más interesante es que solamente el comercio electrónico pesa el 7% del total del comercio en el país, en Latinoamérica. En Colombia, de hecho, es un 3%. Entonces, somos un actor ya muy grande y adicionalmente tiene con un potencial muy grande de crecimiento en las próximas décadas. Eso nos pone en una situación pues, importante de cómo vamos a encarar justamente la sostenibilidad. Entonces, tenemos 3 pilares. Número 1, movilidad sustentable. Estamos escalando flotas de vehículos eléctricos, aquí con los señores de Auteco. También tenemos flotas a gas, porque coincido que para encarar esto tiene que haber un mix correcto, especialmente en las medias millas. Estamos también haciendo proyectos de transformación de vehículos de gasolina a vehículos eléctricos. Estamos encarando también esto desde la micromovilidad, haciendo entregas en bicicletas, en patinetas, caminando. Por otro lado, también estamos en todo el frente de circularidad de materiales, buscando, por ejemplo, un ejemplo ahorita de lo que implementamos fue reducir el espesor de nuestras bolsas, convertir todo el packaging de Mercado Libre, digamos, en material reciclable. Y adicionalmente toda la gestión de la energía. Y en gestión de la energía, pues básicamente, por ejemplo, acá en Colombia, en una de nuestras bodegas de 50.000 metros cuadrados, implementamos más o menos 1.080 paneles solares. Entonces estamos atacando esto desde diferentes frentes. Yo creo que es una combinación de muchas cosas y pues creemos que ese es el mix correcto para encarar esto. De cara al país, creo que definitivamente tenemos cuellos de botella en capacidad eléctrica para escalar especialmente pues, la flota de última milla. También creo que, creo que hay un tema de conciencia en las compañías que creo que, digamos, en cierto punto hay que empezar a tratar de cuantificar al cliente final qué tanto le importa esto y qué tanto impacto tiene en las ventas o en la toma de decisiones al momento de comprar. Y diría que eso. Perfecto, ahora vamos con Juan Pablo para cerrar esta primera tanda de comentarios y experiencias desde las empresas. En el caso, Juan Pablo, de Auteco, ustedes han ampliado ese portafolio de vehículos eléctricos. ¿Qué tiene el país que lo hace tan atractivo para estos vehículos eléctricos? Y también, Juan Pablo, preguntarte si consideras que la infraestructura de carga en este momento para ese tipo de vehículos es suficiente. Bueno, primero, muy buenos días para todos, muy buenos días para mis compañeros. El país tiene un enorme apetito por conocer y por experimentar nuevas tecnologías. Yo creo que existe una conciencia ambiental a nivel empresarial y a nivel de personas que nos hace cada vez buscar más nuevas alternativas de vehículos eléctricos. El crecimiento de los vehículos eléctricos en comparación del parque automotor que año a año está incorporándose, ha venido incrementándose en el 2022 del 1.2% al 1.9% el año pasado y este año vamos en un crecimiento del 2.5%. ¿Sí? Y a pesar de que la industria automotriz viene contrayéndose muy fuertemente, este año el crecimiento de los vehículos eléctricos es de un 20% frente al año pasado. Yo creo que los esfuerzos que se han hecho con las empresas generadoras de energía en interconectar ciudades, en desarrollar puntos de carga pública y privada ha hecho que sea mucho más fácil y mucho más accesible para la gente considerar una opción de vehículos eléctricos. Y obviamente hay empresas que tienen una apuesta muy grande en descarbonización de flota. Y eso creo que nos hace pues, un país muy atractivo para implementar nuevos sistemas eléctricos. Bueno, perfecto. Voy a abrir la charla con una frase que dejó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el año pasado y que en su momento fue un poco polémica. Textualmente dijo el ministro: para el 2040 deberíamos dejar de matricular un carro movido por gasolina. Una frase bastante polémica en julio del año pasado, recuerdo que lo dijo en el marco de un evento de
del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero Juan Pablo, comienzo contigo. ¿Cómo va Colombia en esa transición hacia vehículos eléctricos? ¿Cómo lo ves hacia futuro? ¿Estamos en qué lugar en comparación con otros países de la región? ¿Cuál es tu análisis? Todo producto tiene cuando uno lo mira, lo analiza en una gráfica, aparece una campana, ¿no? Al comienzo, quienes se atreven a probar nuevos productos son lo que se llaman innovadores tempranos. Y en ese punto es que estamos, una cantidad de empresas innovadoras que se arriesgan, que se atreven a probar y a invertir en desarrollar nueva tecnología. Yo pienso, como decía el panelista anterior, que en los próximos 5 años va a haber una masificación y una confianza mucho mayor en la movilidad eléctrica. Y seguramente de las manos de las empresas de energía, pues va a haber mucha más interconexión entre ciudades que nos permitan hacer viajes más largos y que las familias también puedan alejarse un poco de los centros urbanos, porque hoy todavía estamos muy concentrados en el transporte de última milla, pero cada vez queremos que las personas puedan desplazarse más lejos en vehículos eléctricos. Entonces creo que vamos por buen camino. Y también hay un tema importante. Yo siento que el ecosistema de financieras, aseguradoras, empresas de energía, cada vez es más competitivo y confía más en la movilidad eléctrica. Entonces creo que vamos por un muy buen camino. Santiago, para ti un poco la misma pregunta, pero más enfocado en la experiencia de Mercado Libre, que tiene un poco la visión de los distintos países de la región. ¿Cómo ven a Colombia en ese camino, en esa transición hacia los vehículos de cero o bajas emisiones en comparación con otros vecinos de la región? Perfecto. Pues yo creo que el apetito está. O sea, nosotros ya, por ejemplo, con Auteco, en una alianza ya tenemos más o menos 110 vehículos eléctricos. Este año pensamos escalar a 200, sin embargo, si pues eso nos pone como uno de los jugadores, digamos, que está haciendo las apuestas más grandes de eléctricos en Colombia. Sin embargo, pues sigue siendo muy pequeño, ¿no? O sea, comparado, por ejemplo, con países como Chile, ellos están haciendo apuestas ya casi del triple de vehículos eléctricos. Brasil es 10x el tamaño nuestro. Y básicamente lo que nos estamos encontrando en otros países es cuellos de botella como los que decía, ¿no? La capacidad de carga. También, por ejemplo, en México nos pasa que es súper difícil conseguir vehículos eléctricos, o sea, básicamente no hay. Y hay otro que también, digamos, es el que el que más nos restringe aquí en Colombia, y es el costo, que pues es una realidad que el costo es un poco más alto y pues digamos no se puede acelerar al ritmo que uno quisiera cuando tiene esa restricción de costos. Perfecto, John. En el caso de Scania, que ustedes pues van muy adelantados en la materia, también considerando lo que decían por este lado Santiago sobre los retos que tiene Colombia, ¿cómo es esa frase que mencionaba al principio el ministro Bonilla, demasiado optimista parece? ¿Cómo está desde tu punto de vista que Colombia deje de vender carros que se muevan a gasolina para el 2040? Diego, mira, cuando uno mira a los vecinos de Ecuador que les están quitando la luz 8 horas al día, aquí la mayoría es joven, pero me acuerdo que en los 90 teníamos tema del apagón. Creo que tú no lo viviste, pero era fuerte. Entonces, tenemos que apuntarle en varios sentidos. Primero hay que ampliar la matriz energética colombiana. Es claro que el futuro es eléctrico, eso es claro. Pero hoy, gracias a las termos que se mueven por gas y por diésel, la situación no es peor. Y eso hay que decirlo. Nuestra matriz, me corrige, 60% más o menos hídrica. Tenemos unas bondades. Colombia es un país bendecido. Entonces, yo la verdad soy de las personas que no me atrevo como a radicalizar, que es que se acaba la gasolina o el diésel. No lo veo tanto. ¿Se va a masificar la electromovilidad? Claro que sí, Juan Pablo, se va a masificar y va a empezar a subir en aplicaciones y en tipologías. Y a eso le estamos apostando a los fabricantes, y hay muy buenos fabricantes en Colombia, empresas muy serias, firmando contratos de largo plazo, porque es que cuando uno vende estas tecnologías, lo que tiene que vender es confiabilidad. Aún recuerdo en el año 2017 cuando me acerqué a los operadores de transporte, venga, compren vehículos a gas. Llegaban 5 fabricantes, me atendían de últimas. No, eso no sirve.
Eso no funciona, eso no hay gas. Hoy solo en Bogotá tenemos 2.500 buses y seguimos cerrando, porque hay que vender es confiabilidad. Lo mismo pasa en electromovilidad, confiabilidad de largo plazo. ¿Sí? Entonces yo creo que hay, reitero y termino con esta frase, hay cabida para todos con una clara tendencia a motores eléctricos en todas las aplicaciones. Fernando, a nivel de infraestructura, ¿cómo estamos de cara para los próximos años, hacia 2040, como mencionaba el ministro? ¿Hay ese respaldo suficiente en materia de infraestructura eléctrica? Bueno, yo creo que hay suficiente, digamos, conocimiento tecnológico y conocimiento de las necesidades que puede tener el país. Que ha faltado un poco más de planeación y de participación público-privada para la planeación de las ciudades. Por supuesto que esa planeación, en la medida que se vayan habilitando espacios, que se permita, que se pueda acceder a esos espacios, que haya incentivos para el uso de ciertos espacios donde se pueda colocar más estaciones de carga, va a facilitarse mucho más esto. A mí me parece importante mencionar que vamos por buen camino. Las empresas, hay buena oferta de vehículos eléctricos y cada vez llegan más vehículos eléctricos con mejores autonomías y los precios están bajando. Esas paridades incluso que se mencionaba ahora en la primera charla, las hemos visto hasta en tractocamiones. Hemos visto camiones ya que están alcanzando eso. Nosotros en Celsi hemos tenido la oportunidad de acompañar a distintas empresas que están en el transporte de carga de mercancías, haciendo sus primeros pilotos. Hemos trabajado con Autec, hemos trabajado incluso recientemente con Scania también para la prueba de un tractocamión, y hemos visto cómo algunas empresas ya pueden acceder a sistemas de carga para estos vehículos y hacen sus pilotos. Hay algún caso muy reciente donde hemos visto incluso para el uso de tractocamiones que transportan concreto, donde el vehículo tiene paridad, incluso ventajas respecto al camión diésel. Entonces hay noticias muy interesantes y por supuesto hay retos en la infraestructura, pero esos retos yo diría que son muy trabajables y muy manejables en la medida que haya el compromiso de empresa y de gobierno, porque se están dando los incentivos, porque la empresa privada está tomando está dando su paso al frente alrededor de la sostenibilidad, está dentro de los planes corporativos de muchas empresas y sorprendentemente no solo en las grandes corporaciones, empresas pequeñas también que tienen 1, 5, 10 vehículos, quieren colocar 1 o 2 que sean eléctricos. Entonces hay una conciencia cada vez mayor y bueno, ya lo veíamos acá pues en empresas ya mucho más grandes que tienen esa vocación como lo hace Mercado Libre. Hay soluciones. En Celsi hemos presentado muchísimas soluciones que no solo estamos hablando de infraestructuras de carga muy grande, hay muchas de estas empresas que pueden requerir simplemente una serie de infraestructuras pequeñas desplegadas por distintas partes de una ciudad y que fácilmente lo podemos desarrollar. Me quedo ahí contigo, Fernando. Mencionabas el tema de incentivos, pero quiero ahondar en la política pública. Hoy Colombia está haciendo bien las cosas en la política pública para masificar este tipo de transporte. Yo creo que se han dado unos primeros pasos importantes con lo que fueron los incentivos tributarios, no solo para la entrada de los vehículos, sino también para la infraestructura que sea sostenible y que puede tener descuentos en la renta. Y esas cosas ya se han aplicado. Nosotros las hemos visto en proyectos que se han aplicado en Transmilenio, proyectos que se han aplicado en la ciudad de Cali. Y yo creo que tienen que acelerarse y tienen que darse otras oportunidades mayores desde esas políticas, en donde, ahorita lo mencionaban también, en donde haya un poco más de incentivo o desincentivo del uso del auto a combustión en las ciudades, restringir un poco más la circulación de este tipo de vehículos y yo creo que ese tipo de cosas nos podrán ayudar más. El tema de llegar a tener carga inteligente, carga que permita que se haga en horas no pico,
que se estimule ese tipo de carga o a veces incluso la carga lenta en ciertas horas del día, son retos que también vienen para la regulación del país. Perfecto. John, escalándolo a un caso práctico, ustedes como Scania, ¿qué recursos, qué estímulos creen que son necesarios para promover esa movilidad? Bueno, nosotros hoy creemos que las políticas públicas de Colombia están apuntando a masificar y consecuencia de, pues es el resultado de los números y las tendencias que muestra el mercado en crecimiento de camiones y buses eléctricos. ¿Qué va a pasar cuando el combustible fósil deje de recibir el incentivo? Va a ser otro motor que va a empezar a migrar. Tercero, y yo creo que un punto muy importante, los generadores de carga, en el caso de carga, que tienen su casa matriz en otros mercados, el tema de sostenibilidad ambiental no es un documento de la pared, es mucho más fuerte. Entonces las multinacionales perciben y hacen realidad esos porcentajes de incorporación de flota limpia para su operación, porque no es solamente poner el camión a operar, sino todo lo que hay detrás de la conciencia. En transporte público, creemos que el gobierno viene con las políticas actuales, debe migrar más rápidamente la oferta hacia buses eléctricos. Perfecto, Santiago. En la región hay algunos casos de estímulos o ejemplos importantes que nos pudieras compartir de hacia dónde debería ir Colombia en ese tema de política pública. La verdad es que no lo tengo del todo claro qué están haciendo otros países, pero yo creo que comparto mi mirada de que aquí en Colombia estamos dando unos buenos primeros pasos en la masificación de vehículos eléctricos. Yo creo que para el caso de Mercado Libre que les contaba que a nivel región estamos ya alcanzando más o menos 2.500 vehículos. Creo que el apetito es muy grande y nada, estamos en eso. Y Juan Pablo, en el caso de Auteco Blue, ¿qué estímulos hacen falta o crees que con los que hay en este momento son suficientes? Bueno, en este momento yo creo que podríamos clasificar los estímulos en dos grandes grupos, ¿no? Unos que son los estímulos económicos, donde tenemos unos beneficios en el arancel, un descuento muy importante en el IVA, un descuento en la renta, una disminución del valor del SOAT, una disminución de los impuestos al matricular vehículos eléctricos, es decir, muchos aspectos económicos que han ayudado a que para las personas y para las empresas sea atractivo incorporar flota eléctrica. Pero hay otros estímulos que no necesariamente son económicos y que están impactando mucho. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, el pico y placa. Una persona que tenga un vehículo de combustión interna puede usar el vehículo hoy en Bogotá el 60% del tiempo. Y eso es una disminución muy grande en su posibilidad de usar un vehículo frente al 100% del tiempo que podría usar un vehículo eléctrico. Otra cosa son las zonas de parqueo, que si llegas con un vehículo eléctrico te dan una hora de parqueo gratuita. En los centros comerciales ya hay bahías preferenciales cerca a la entrada para vehículos eléctricos. Entonces todos esos incentivos han venido ayudando a que la gente piense cada vez más en incorporar vehículos eléctricos. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, las restricciones vehiculares cada vez son más fuertes y cada vez nos llevan a pensar más en movilidad pues sostenible. Y por último, sin duda, el precio de combustible ha movido a muchas personas también a pensar en una alternativa de movilidad que sea más económica. Entonces yo creo que vamos por buen camino y siempre van a hacer falta cosas, siempre vamos a querer más, pero creo que pues el crecimiento del parque automotor 100% eléctrico muestra que vamos por buen camino. Perfecto, nos quedan los últimos 12, 11 minutos del panel
Quería hablar un poco desde el punto de vista del consumidor, si cada uno me pudiera hacer desde su punto de vista el top 3 de lo que serían las barreras para que se masifiquen estos vehículos de cero emisiones o de bajas emisiones. Recordando un poco las cifras que mencionaba al principio de ahí, los consumidores dicen que la falta de estaciones de carga, la falta de información y la incertidumbre respecto al costo del servicio son como esas principales barreras para acceder a este tipo de vehículos, pero en su concepto, y arranco por ti, Juan Pablo, ¿cuáles son esas principales barreras? Si puedes mencionar 2 o 3 y escalándolo al caso de Colombia. Sí, yo pienso que la primera efectivamente está en la infraestructura de carga. Necesitamos desarrollar mucha más infraestructura de carga pública y privada, ¿sí? Mucha más infraestructura de carga en las urbanizaciones, en los conjuntos, en los edificios, que permitan que la gente pueda fácilmente recargar su vehículo, y también pues a nivel público que haya muchas más estaciones, no solo en las ciudades, ojalá pues crezca más rápido en las ciudades, pero en el mediano plazo también haya una interconexión municipal y entre ciudades que nos permita a futuro poder hacer un viaje entre Bogotá y Cartagena recargando con infraestructura de carga rápida a lo largo de la carretera. Creo que esa es la más importante. De todas formas, creo que hay que seguir evangelizando y dando a conocer la forma de incorporarse en la tecnología eléctrica. No es fácil para una persona entender dónde voy a cargar, cómo voy a cargar, cada cuánto tengo que cargar. En eso tenemos que seguir evangelizando. Y creería que el tercer punto es que haya más oferta financiera y de seguros para facilitarle a la gente y a las empresas el acceso a la tecnología eléctrica. Perfecto, y para Santiago. Bueno, de mi lado lo que hemos visto en la experiencia de Mercado Libre, pues escalando nuestra flota, creo que el primero es el costo de los vehículos, que pues yo creo que venía golpeado por pues todas las variaciones que tuvimos en el dólar. Adicionalmente creo que pues, digamos, la oferta de vehículos es buena, pero digamos, todavía hay muchas marcas de vehículos eléctricos que no se encuentran en el país. Creo que ese es otro gap que tenemos. Adicionalmente, la infraestructura, como ya lo mencionaron, creo que también justamente el costo de financiación es una variable relevante en este momento, porque pues, en general nuestras flotas nosotros las hemos sacado bajo modelos de renting o de leasing, y las tasas de interés pues tampoco ayudan en ese objetivo, encarecen la escalabilidad de las flotas. Y por último, creo que pues también hay una incógnita de cara a los valores residuales de los vehículos, ¿no? Estamos haciendo como este gran piloto en Mercado Libre, digamos bajo un marco teórico de la vida útil de las baterías, hasta cuándo van a durar y demás, cómo se verá una batería o un carro de estos en 5 años. Es una gran incógnita, creemos que pues es un riesgo calculado, pero sigue siendo como una de esas variables que iremos entendiendo a medida que se escala esto. Perfecto. John, tus perspectivas. Efectivamente, en gran potencia, una de las grandes barreras es el peso. Hoy nuestros transportadores de carga pues viven de los fletes, y en la medida que tenga más peso pues reducen su flete. Entonces ahí hay que trabajar fuertemente. Los fabricantes debemos hacer unos esfuerzos importantes por reducir esos pesos, obviamente acompañado del tema de infraestructura, para que realmente no se afecten sus ingresos por fletes. Y como dice Santiago, el tema del residual. Esto tiene que ser sostenible ambientalmente, pero sostenible económicamente para el transportador. Y muchos de estos camiones, de estos buses, después de 4 o 7 años de operación, hoy salen al mercado y tienen mercado secundario. Cuando uno habla de estas nuevas tecnologías, hay que esperar y toca trabajar fuertemente en ese mercado secundario, porque han habido casos donde eso no reacciona. Si el mercado secundario de estas unidades no reacciona, no va a haber un incentivo para volver a repetir compra. Y para ti, Fernando. Bueno, yo creo que no nos salimos de los mismos 3 elementos, pero quisiera aportar un par de cosas. Para mí el orden está primero hoy como inhibidor, el costo, pero que creo que hay que mirarlo en la vida completa del vehículo.
Y también a veces pienso que desmitificarnos un poco de lo del valor residual, porque incluso hemos hecho ya comparativos con la vida útil de camiones con uso intensivo hasta llegar a que el valor final sea cero y comparándolo con, porque es que no es solo la inversión inicial, estamos hablando de qué es lo que sucede con los costos de operación, con los costos del combustible, con los beneficios tributarios, con el impacto medioambiental. Todo hay que ponerlo en la balanza. Cuando uno hace el comparativo, hay que ponerlo todo porque tenemos que comparar peras con peras. Entonces yo más que hablar del costo de la inversión inicial, creo que hay que hablar de la vida útil del vehículo y de pronto estamos muy acostumbrados a que al final tenga valor incluso el vehículo de 12, 15, 18 años. A veces creo que tenemos que llegar a que eso ya sea más bien el costo de reciclar lo que queda de un vehículo de esta naturaleza y que sea un reciclaje responsable. El segundo tema para mí es la educación, la formación. Yo creo que es una de las principales barreras. Hoy hay una serie de mitos, de desconocimientos, y no solo hablo desde las personas del común que utilicemos un vehículo eléctrico para el transporte, sino desde la empresa de transporte de pasajeros o de transporte de mercancías. Muchísimo desconocimiento encontramos alrededor de si el vehículo tiene la potencia, si va a ser capaz de subir, que si va a regenerar energía, que me va a salir más caro el kilovatio, que dónde lo voy a cargar. Incluso ese, que para mí es el tercer elemento, incluso en ese orden de prioridad, el tercero es la infraestructura de carga, pero sigo pensando que la infraestructura de carga es un tema que se resuelve por sí solo en la medida que los modelos económicos y las empresas van dando los pasos. Sí habrá un reto importante detrás de esa infraestructura de carga y es que el país tenga la energía suficiente, que le apostemos más a tener mucho más desarrollo de proyectos renovables, que haya estabilidad en las regulaciones del país, que eso dé seguridad y tranquilidad y que no se nos vayan proyectos de generación como se nos han ido recientemente por temas un poco de consultas, un tema de dificultades de cristalización de los proyectos a nivel ya más político que otra cosa. Perfecto, nos quedan 4 minutos y quería hacerles la última pregunta para que me la contesten rápidamente. Hablemos un poco del tema mano de obra. Constantemente vemos que en Colombia hay déficit de talentos en varias industrias, pero para desarrollar este ecosistema, ¿cómo están viendo esa mano de obra a futuro? ¿También hay escasez? ¿También se presenta este problema acá? Empezando contigo, Fernando. Bueno, creo que lo conocen un poco más las marcas importadoras, pero lo hemos visto un poco en el reflejo, y es que no todas están trayendo o incorporando esa formación tecnológica, y eso sí que es necesario, que se vincule la academia, que tengamos planes profesionales, técnicos, tecnológicos para acompañar, porque ahora hay que ir a reparar un vehículo completamente diferente, que tiene muchos menos componentes mecánicos y muchos más componentes eléctricos y electrónicos. Hay eléctrica de potencia y hay electrónica, de manera que en eso necesitamos, creo que no tenemos hoy una hoja de ruta muy clara y muy establecida, y se necesita la participación de la academia. Para ti, John. Efectivamente hay un déficit de talento para estas nuevas tecnologías. En el caso de Scania nos toca traer personas de casa matriz, de Brasil, para hacer procesos de formación. Tenemos una Scania Academy y es para formar esos talentos y estar masificando o multiplicando ese conocimiento en todas las sedes. Es muy importante que nuestros chicos, en alianzas con el SENA, con otras instituciones, migren a estos conocimientos electrónicos que demandan estas tecnologías y que se descentralice eso. O sea, hoy las herramientas tecnológicas nos permiten capacitar a gran cantidad de muchachos para que entren a estas compañías y puedan aplicar esos conocimientos, porque realmente tenemos que descentralizar. Esto también se masifica en la medida que se descentralice la oferta de servicios, la oferta de técnicos, la oferta de postventa en todas las ciudades grandes y pequeñas del país. Santiago. Bueno, de nuestro lado, nosotros consideramos que Mercado Libre es una empresa de tecnología que hace logística, no una empresa de logística con tecnología. Todos nuestros sistemas y todo lo que pasa en Mercado Libre lo desarrollamos nosotros mismos. Somos en este momento el software house más grande de Colombia, o sea, el que contrata más ingenieros de sistemas en el país. Vamos a llegar a 5.000 ingenieros este año.
aquí en Colombia. Y de esos 5.000 hay, digamos, un porcentaje interesante de personas que están dedicadas a todos estos proyectos de logística, donde una, digamos, de los brazos es todo el frente de sostenibilidad. Ese, digamos, que diría que es, y definitivamente cuando nos sentamos a hablar de cuál es el principal cuello de botella del crecimiento de Mercado Libre y de cualquier empresa de tecnología, son estos ingenieros. Creo que ahí es donde debería haber una apuesta muy grande en formar talento en el país, además que pues, son posiciones con compensaciones muy buenas y digamos, pues, trabajos muy interesantes. Y creo que por último también en el Mercado Libre estamos viendo escasez también de conductores a nivel América Latina, muchos conductores emigrando, y nosotros operamos con más de 25.000 conductores por día en América Latina y tenemos ahí muchísimos retos. Estamos trayendo inclusive conductores desde el ride hailing, o sea, desde plataformas como Uber, Didi, justamente para escalar nuestras operaciones. Ahí también hay un track muy pues, digamos, retador hacia adelante. Y finalmente tu comentario, Juan Pablo. Bueno, como decían todos, creo que estamos en la misma línea. Hay falencia de conductores y hay falencia de técnicos. Nosotros hemos tenido que implementar una universidad para la formación de conductores. Los vehículos eléctricos tienen ciertas particularidades en la operación que se diferencian un poco de los vehículos de combustión interna. Básicamente, todos los vehículos eléctricos son de transmisión automática, con una potencia y un torque muy altos, donde hay que aprender muy bien a operarlos, a frenar adecuadamente, y eso nos ha puesto un reto muy grande en la formación de conductores, pero en la formación de técnicos también. Ahorita decías tú que efectivamente se necesita gente que conozca mucho más de electrónica y nos ha tocado formar todo este equipo de personas capaces de intervenir una batería, un motor y el resto de sistemas del vehículo. Entonces creo que ahí obviamente hay un reto importante. Bueno, agradecerles a nuestros panelistas, esperamos que haya sido un panel fructífero para ustedes y seguirlos invitando para que se queden conectados con el resto del Congreso. Muchas gracias.